Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sergio Cancelado, docente de lenguaje y estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Les doy la bienvenida a este podcast, un espacio para reflexionar alrededor de la educación, la sociedad y las políticas que la circundan. Este podcast se realiza en el marco del curso Condiciones sociopolíticas en la educación global del doctorado en mención. En este episodio abordaremos el concepto de política, reconociendo su propósito y los tipos de política que existen, para ahondar en el concepto de políticas públicas y cómo éstas se reconocen en los modelos de educación. Para ello nos basaremos en dos referentes teóricos que tienen una función de hilo conductor a través del podcast. En primer lugar, hablaremos a partir del libro Políticas Educativas en un Mundo Globalizado de Fasal Ribit y Bob Linger, para complementarlo con el texto Estado, Sociedad y Políticas Públicas, compilado por la autora María Paula Sicogna. Comencemos. En principio, es importante reconocer la política como un ámbito que transgrede las diferentes instituciones sociales, situación que no es ajena a la educación. En este contexto, es importante definir el concepto de política. Por ello, la primera pregunta que responderemos en este podcast es, ¿qué es la política? Según los autores mencionados, la política es un cúmulo de actividades que buscan organizar, distribuir y ejercer el poder en un contexto social. En este escenario, la política es la encargada de diseñar estructuras legislativas que permiten o aboguen por la resolución de conflictos, la distribución de recursos, las interacciones del hombre con la sociedad, entre otros. En este sentido, el discurso político es transversal en los distintos ámbitos de carácter social, económico y cultural. Pero, ¿cuáles son los propósitos y los tipos de política que existen? En principio es fundamental entender las funciones que cumple la política en la sociedad. La política es funcional al momento de regular la convivencia. Al igual le permite al Estado establecer mecanismos de participación, lo que implica responder a las necesidades de colectivos de ciudadanos, con el fin así de garantizar los derechos fundamentales. En este escenario, la política se puede dividir en tres enfoques o tipos. En primer lugar, tenemos las políticas distributivas que se diseñan para la distribución equitativa de los recursos. Por otro lado, están las políticas regulatorias, que son aquellas que están encargadas de establecer normas. Terminamos con las políticas redistributivas, que como su nombre lo dice, son aquellas que se diseñan con el fin de redistribuir los recursos en el marco de regular y disminuir la desigualdad. En este sentido, es importante comprender la política como una acción pública que limita, distribuye, compensa o vela por la igualdad de derechos. Es por ello que a continuación se responderá a la siguiente pregunta. ¿Qué es la política pública y la autoridad estatal? En principio, es importante definir el concepto de autoridad estatal como la entidad encargada de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que buscan atender las problemáticas de orden social que acontecen en un Estado o nación. Este ente del Estado actúa a partir de instituciones sectorizadas. Por ejemplo, en el ámbito de la educación en Colombia, las políticas públicas sobre educación se emiten por el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías Municipales de Educación y otras entidades cobijadas bajo el marco jurídico y constitucional de la nación. En este contexto, las políticas públicas son aquellas acciones, decisiones o incluso omisiones que formula el Estado para afrontar los problemas públicos, lo que implica entender las políticas públicas como hijas de discursos mediados por una estructura política determinada. En ocasiones, estas políticas están diseñadas en función de aspectos ideológicos propios de quien dirige el Estado, lo que conlleva en muchas ocasiones al desconocimiento del contexto donde se aplicarán estas políticas. En el ámbito educativo, muchas de las políticas de Estado fracasan porque se enuncian sin tener en cuenta el contexto educativo, respondiendo en la mayoría de casos a posturas políticas más que a los problemas evidentes en la realidad educativa. En este sentido, es muy importante observar ¿qué cambios en los procesos de la política educativa identifica el autor? En el escenario de las referencias utilizadas para este podcast, el autor identifica la globalización como un punto de inicio para la transformación de las políticas educativas a nivel mundial, pues el modelo global de la actualidad requiere de sistemas de educación estandarizados que le permitan al estudiante proyectarse como ciudadano del mundo.
Al mismo tiempo que se han direccionado las políticas en educación a cumplir con procesos de medición, calidad y eficiencia como los propuestos por las pruebas PISA. Al igual, cada vez es más evidente que instituciones externas y de orden privado influyen en el ámbito educativo y las políticas que se consolidan alrededor de este. En este contexto es importante preguntarse, ¿cuál es la relación entre la educación y el desarrollo? Para responder esta pregunta es importante reconocer en la educación una institución fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de la humanidad, pues es en la educación o es la educación la que moviliza a la sociedad, al igual que promueve y formula escenarios democráticos, al mismo tiempo que le permite al sujeto involucrarse con su realidad y comprender el mundo que habita. Al mismo tiempo, la educación fundamenta en el sujeto las herramientas que lo vuelven productivo. En este escenario, la educación no comprende el desarrollo en un escenario meramente económico y capital. Por lo contrario, la educación contribuye a la función ética y ontológica del ser, lo que implica comprender la educación como el sustento esencial del avance o desarrollo de una sociedad. Es por lo anterior que al momento de comprender las políticas públicas en el ámbito educativo, se debe reconocer la educación como una institución encargada de reducir las inequidades sociales, formular escenarios democráticos que aboguen por la diversidad y que responda de manera crítica ante las tensiones políticas o sociales que la circundan. Bueno, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero haber aclarado algunas dudas sobre los conceptos en mención. Agradezco su escucha, un abrazo y bendiciones para todos.